Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, abriendo esta semana informativa. Hoy es lunes y tenemos una jornada que se presenta con cielo cubierto a nuboso y no se descartan precipitaciones que serán escasas en caso de darse, pero mejorando al final de la tarde. Los vientos están soplando del oeste al suroeste con una intensidad de hasta 40 kilómetros en la hora, con rachas de hasta 60 kilómetros. Va a estar ventoso. La máxima de hoy es de 22 grados según el pronóstico de meteorología. Que pasará mañana martes, estará claro, algo nuboso con vientos del sector suroeste al este también, con una intensidad de hasta 30 kilómetros horarios y una temperatura máxima de 23 grados. Seguimos avanzando para la próxima jornada, algo nuboso con vientos del sector este y una intensidad de 30 kilómetros horarios. Vamos con algunos de los titulares más destacados a esta hora. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se reunirá esta mañana a partir de las 10 con integrantes del Gabinete Productivo, el órgano coordinador de alto nivel que articula políticas intersectoriales para el desarrollo económico, enfocado en mejorar la competitividad y promover la inversión. Está integrado por ministerios claves bajo el marco de Transforma Uruguay y la coordinación del Ministerio de Industria, Energía y Minería para impulsar cadenas de valor estratégicas, incluyendo sectores como el automotor, forestal, biotecnológico y naval. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, presentará hoy al presidente Yamandu Orsi su propuesta para hacer la reforma del transporte sin el túnel por 18 de julio. En el encuentro del jueves pasado en Torre Ejecutiva, Orsi lo recibió junto a la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, y el intendente canario, Francisco Leñani, y le planteó a Vergara que presentara a la mayor brevedad una propuesta técnica que muestre cómo se podría resolver el tránsito de los nuevos ómnibus BRT por arriba de 18 de julio. El Consejo de Ministros que sesionará el próximo jueves tendrá como tema central el análisis del informe de la Comisión de Expertos, creada para proponer modificaciones al Código del Proceso Penal. Estas modificaciones fueron presentadas al presidente Yamandu Orsi y se pondrán a consideración de los demás integrantes del gabinete. El proyecto será enviado de inmediato a consideración del Parlamento. El ejército israelí anunció que espera varias semanas más de combates contra Irán y Hezbollah mientras continúa su ofensiva terrestre en el Líbano, al tiempo que Estados Unidos e Irán cruzaron amenazas de ataques a infraestructuras estratégicas relacionadas con el bloqueo del estrecho de Hormuz a manos de Teherán. El conflicto tiene en vilo a la economía global por el incremento del barril de petróleo, que roza los $120 y puede aumentar, generando incertidumbre y grandes distorsiones en los mercados internacionales. Y en unos minutos más vamos a estar recibiendo en los estudios de TV Ciudad a Federico Araya, quien es director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre cuáles son los principales desafíos que enfrenta el mercado laboral en nuestro país y cómo impactan los despidos en las grandes empresas, cuáles son los sectores que están en riesgo. Federico Araya en un ratito nada más, en unos minutos más. Pero comenzando el desarrollo informativo, les contamos que el senador Gustavo González del Frente Amplio anunció que presentará un proyecto de ley para regular el costo de los alquileres con el objetivo de que el precio de la renta no supere un porcentaje fijo de ingresos de los trabajadores. El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, Matías Medina, advirtió sobre las consecuencias negativas de este tipo de regulación. Ahí nosotros queremos esperar que se plantee y se presente el proyecto. Fue solo un comentario de prensa que se plantea topear, pero no sabemos de qué forma, en qué segmento. O sea, vamos a esperar qué es lo que se va a plantear. Sí tenemos, hace 9 años atrás se planteó lo mismo y no prosperó, y en otros lugares del mundo se planteó este tipo de iniciativa y creó un desajuste en el mercado inmobiliario que no fue negativo, no fue positivo, fue negativo. Entonces lo que sucedió es que se armó un submercado de alquileres, se retrajo la inversión y produjo un desajuste en los precios que no es el deseado. ¿Ustedes consideran que hoy por hoy los alquileres son accesibles? No, ingresar en el bolsillo de los uruguayos es muy difícil porque también ahí ingresan cuánto sale ir al supermercado,
el ingreso de las personas si es el adecuado o no. No podemos decir si es accesible o no. Lo que podemos decir es que las operaciones se concretan de alquiler en 20 o 30 días y que el mercado está dinámico. Y si el precio está por encima de un desajuste de hasta 500 pesos, a veces no se cierran los alquileres. Entonces, mientras que se mantenga así, se va a tener esta tendencia. Hicimos un informe con Exante, que es la empresa que nos asesora, y nos decía que proporcionalmente algunos segmentos bajaron los alquileres. Entonces, dar la discusión en esos términos, sí, pero en caro o barato no es el inconveniente. La información surge ahora desde exteriores, de la mano de nuestra compañera Angie Álvarez, que se encuentra en el Hospital de Clínicas. Angie, buenos días, ¿qué novedades? Buenos días, Pilar. Así es, estamos en el Hospital de Clínicas porque la institución anunció la semana pasada que realizará estudios de predisposición genética para personas que tengan antecedentes familiares de cáncer. De este tema estamos ya junto a Álvaro Villar para conversarlo, justamente, quien es director general del Hospital de Clínicas. Villar, gracias por recibirnos. ¿Qué objetivo tiene la implementación de estos estudios? Bueno, hay algunas personas que tienen antecedentes familiares cargados de cáncer que tienen que realizarse estudios genéticos. Para eso nosotros tenemos una policlínica que funciona en oncología. A esa policlínica la persona puede ser derivada de otras mutualistas, de mutualistas o de otros hospitales de ACE. Tiene que ser derivada por un especialista. Y en esta policlínica se estudia esos antecedentes y se ve si es necesario que se realice un test genético. Es decir, que no es directamente que la persona viene con una receta a hacerse el test, sino que es estudiado porque hay que valorar primero qué tipo de cáncer son los que tienen. Hay solamente un 5% de las personas que tienen antecedentes de cáncer que tienen que hacerse este test. Por ejemplo, los cánceres que tienen más predisposición son los de mama, los de colon, los de ovario. Tienen que estudiarse, tienen que tener determinadas características, incluso que, por ejemplo, que haya tenido cáncer en las dos mamas o que haya tenido cáncer de mama en un hombre, y después que sea dentro de una misma línea, es decir, que sea por herencia por el padre o por la madre. Es decir, hay varias cosas que hay que tener en cuenta para determinar si tiene que hacerse o no ese test genético, ¿no? ¿Y con qué tecnologías cuenta hoy el Hospital de Clínicas para llevar adelante este estudio? Bueno, tiene un grupo de especialistas, que eso es lo más importante, el conocimiento que hay detrás y los recursos humanos, que viene trabajando desde el año 2000, ¿no? Donde se ha ido mejorando la tecnología. Adquirimos recientemente un secuenciador de ADN que permite estudiar el ADN, ver qué variaciones tiene. Y tenemos un equipo también que ha estudiado cuáles son las características genéticas de la población uruguaya, porque cada población tiene variaciones que vienen a ser normales o habituales, y que cuando tú las encontrás sabes que eso no hay que preocuparse porque son variaciones habituales dentro de la población uruguaya. Eso es una de las ventajas de que el estudio se haga por completo acá, porque hay laboratorios que te toman la muestra pero se envía al exterior. Acá la ventaja es que se hace todo el estudio en el Hospital de Clínicas, queda el ADN, como decimos, dentro del Uruguay. Eso desde el punto de vista de cuidado de los datos personales es muy importante también. ¿Cómo se financia el tratamiento? Lo va a financiar a partir del mes de mayo el Fondo Nacional de Recursos, que va a ajustar el convenio, y nosotros estamos trabajando junto con el Hospital Militar, con un laboratorio que tiene el Hospital Militar, para coordinar estudios que se van a hacer acá en el Hospital de Clínicas y otros que seguramente se van a hacer en el Hospital Militar. Estamos buscando crear una red de laboratorios y aprovechar las posibilidades locales. En términos de financiamiento, pasando a un tema más de la institución, está previsto que en 2030 se pueda reinaugurar con algunas obras nuevas, con una distribución diferente. Sin embargo, hace unos días dijo en un medio de prensa que esto estaría comprometido de alguna manera. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, yo creo que manteniendo lo que se ha hablado en el Parlamento, incluso se ha hablado desde el gobierno de intentar terminar la remodelación completa del hospital para el 2030, es decir, cuando se cumplan 100 años de la jura de la Constitución,
el hospital de clínicas tiene que acelerar un poco los tiempos, ¿no? Es decir, nosotros ya estamos remodelando las salas, estamos remodelando el bloque quirúrgico, es una obra muy importante que va a permitir tener 10 salas de cirugía al máximo nivel, de calidad, de eficiencia, y eso, para hacer todas las remodelaciones y compactar el hospital, que es como le llamamos, tendríamos que tener una partida extra de inversiones. Eso es lo que estamos hablando desde el año pasado con Economía, que se viene trabajando, viendo qué formas de financiación pueden ser. También lo estamos trabajando con la ministra de Salud Pública, que ha armado un equipo para esto, y yo creo que vamos a buscar la forma de financiamiento como para que al 2030 el hospital esté terminado. ¿Hay predisposición del gobierno entonces? Hay predisposición del gobierno, del Ministerio de Economía. Estamos obviamente al tanto de la situación actual del país, todo eso va a influir, pero el hospital de clínicas tiene que remodelarse, tenemos que tener realmente todas las instalaciones en condiciones, y para eso creemos que hay que 60 millones es una cifra a la que se puede acceder y que el resultado además para la población y para el país es muy importante y es muy positivo, ¿no? Muchas gracias por recibirnos, Pilar. Seguimos contigo. Conversábamos con Álvaro Villar, director general del Hospital de Clínicas. Muchísimas gracias, Angie. Y nosotros venimos con otros temas porque en el marco del Día Mundial del Agua, más de 100 organizaciones sociales se movilizaron en defensa del agua y la vida, bajo la consigna Ata Iten Ue, somos agua. Las empresas la codician, los gobiernos la entregan y el pueblo la defiende. Hoy acá para nosotros es una forma de mostrar que realmente nos interesa el agua, que queremos cuidarla, que no podemos aceptar las soluciones, entre comillas, que presenta el gobierno, soluciones que no solucionan nada, soluciones que nos cuestan cientos de millones de dólares, que serían mejor usados en otras cosas y no en pagar por obras innecesarias. El problema principal que tenemos en Montevideo específicamente es que 2 de cada 3 litros de agua que se potabilizan para la población se pierden sin ser utilizados. Se pierden por roturas de líneas, más o menos las 2/3 partes, y la otra tercera parte, que son más de $100.000 por día, se pierde directamente por consumos no controlados, que podríamos definir mejor como robos de agua potable, lo cual es un delito en nuestro país. Sin embargo, la OCE sobre eso no está haciendo absolutamente nada. Hace un tiempo atrás decíamos, van a venir por el agua. No, ya están instalados por el agua. Y bueno, y a esto se suma, digamos, en este último tiempo el problema de la crisis hídrica, que no es para sorprender a nadie porque son cosas que se vienen planteando hace más de 13 años. Las soluciones están bien, pero no existe voluntad política de solucionar los problemas. El asunto de la prospección sísmica, que es solamente el inicio de lo que puede ser una explotación petrolera, pero ya es muy destructiva. Se encuentre o no se encuentre petróleo, ya va a ser una masacre. Y en este mismo momento están bombardeando nuestro mar. La Asociación de Ayuda al Cero Positivo, ACEPO, y el colectivo Malnacidas llevan adelante el proyecto Vidas Positivas. El objetivo es habilitar nuevas miradas y formas de diálogo sobre las infecciones de transmisión sexual, especialmente del VIH, y recorrerán Maldonado, Rivera, 33, Paysandú y Montevideo en jornadas de testeo, formación y presentación de la obra Malnacidas, una comedia de terror. Y de poder abrir conversación con la comunidad en lo que refiere a la prevención combinada, que la prevención combinada en relación al VIH es una respuesta desde un paradigma complejo que toma dimensiones estructurales, dimensiones biomédicas, dimensiones comportamentales. Y una de las bases de esta estrategia tiene que ver con la construcción de ciudadanía, con la participación de la comunidad, con poder empezar a cambiarle un poco los sentidos construidos en relación al VIH y de las infecciones de transmisión sexual. Se propone una jornada de testeo en sífilis y VIH y se realiza un taller, por lo general con delegados y delegadas de los distintos sectores, donde se abre conversación y bueno, abrimos un poco también a la información de cuáles son las vías de transmisión,
de abordar esto no desde un riesgo, enfocar la prevención y el cuidado, teniendo en cuenta que eso nos permite acceder a mayor placer, a mayor goce, bueno, que todas las personas puedan ejercer el derecho al goce, el derecho al placer, que es tal vez uno de los derechos sexuales y reproductivos que menos escuchamos hablar, ¿no? Ya se encuentra con nosotros en el estudio Federico Araya, director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Buen día, Pilar. ¿Cómo estás? Un gusto para mí. Gracias por la invitación. Por favor, nosotros queremos saber un poco cómo es la situación del mercado laboral en estos momentos, porque además ha habido en las últimas semanas anuncios de próximos despidos en grandes empresas en Montevideo, pero también preocupación. Me acuerdo el intendente de Paysandú que vino preocupado a presidencia. ¿Cómo es la situación? Sí, bueno, el 2025 ha sido un año complicado y el comienzo de 2026 ha seguido con la misma tónica. No obstante eso, los números publicados por el Instituto Nacional de Estadística nos muestran que 2025, en comparación con 2024, hubo 26.000 personas más ocupadas y además hubo un crecimiento del salario real. Cuando uno compara el fin del 2025 versus el fin del 2024, hay un crecimiento del 2,3% del salario real. Y bueno, y entonces en realidad el año, digamos, 2025 cierra mejor de lo que comenzó o de lo que finalizó 2024. En estos primeros meses del 2026 han habido sucesos de anuncios, de reestructuras de las empresas y de reestructuras de personal, que conjunto con la Dirección de Trabajo y conjunto con el Instituto Nacional de Empleo e Información Profesional, en el Ministerio de Trabajo, digamos, armamos un equipo para atacar estos problemas, para poder anticiparnos a estas decisiones, digamos, que toman las empresas y sobre todo para buscar el diálogo y encontrar soluciones para que esas personas que se vean afectadas por la pérdida de su puesto de trabajo rápidamente puedan, digamos, encontrar una solución y un puesto de trabajo decente, que es lo que nosotros apuntamos. ¿Y cuáles son los lugares o sectores que tienen más riesgo, que se presentan como más riesgo para 2026? Bueno, allí tenemos como algo bastante heterogéneo, digamos. En los últimos meses ha habido anuncios de reestructuras de las empresas más vinculadas a los sectores tecnológicos, lo que tiene que ver con el avance de la inteligencia artificial y el avance de la automatización, que hace que las empresas opten por empezar a implementar esas herramientas, y eso puede llegar a tener alguna consecuencia en lo que es el acceso al trabajo de las personas. Y después tenemos algunos sectores también que vienen con complejidades estructurales, como es el sector, la cadena láctea, lo que tiene que ver con el sector cárnico. Bueno, todos esos sectores que en realidad ahora lo que están haciendo es evidenciar, digamos, problemas que se arrastran desde hace varios años, y allí, bueno, también estamos trabajando en conjunto con las distintas unidades del Ministerio de Trabajo para poder aportar esas soluciones. Y bueno, y presentamos un proyecto de ley de empleo integral que fue firmado por el presidente la semana pasada y enviado al Parlamento, justamente para atacar, digamos, los problemas de acceso al mercado de trabajo de los sectores más vulnerables y en particular, bueno, aquellos territorios que se vean más afectados por la situación del desempleo. Por ejemplo, el departamento de Paysandú es uno, el departamento de 33, el departamento es altísimo, de Río Negro. Es el que tiene mayor registro. Te iba a preguntar por eso. Estos reacomodos que la ley, me imagino, integral de empleo apunta en eso, pero también hay un altísimo porcentaje, sobre todo en el interior del país, de no registro de la seguridad social. Saco acá, lo había notado, Rivera con 40% de gente que tiene trabajo pero no está registrado y Cister Negro. Sí. ¿Qué acomodos son necesarios? Bueno, allí justamente lo que intenta la ley es un poco atacar con diferentes soluciones a problemas que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paysandú y Río Negro vemos que la situación, digamos, viene desde hace muchos tiempo atrás, muchos meses atrás, con la situación, por ejemplo, cambiaria en Argentina, se han perdido determinados puestos de trabajo. En los departamentos limítrofes con Brasil, como es el caso de Artigas, Rivera,
Cerro Largo, el desempleo no parece ser una gran dificultad, pero sí hay un gran problema de acceso a la seguridad social, ¿no? De trabajadores que desarrollan su actividad laboral en condiciones de informalidad. Allí los registros de informalidad rondan el 40%. Y bueno, y una de las cosas a las que apuntamos con esta ley es que la persona pueda acceder a un puesto de trabajo y que al mismo tiempo ese puesto de trabajo sea en condiciones decentes. Por ejemplo, estar registrado en la seguridad social, tener un salario y una remuneración acorde con lo establecido en los consejos de salario, o sea, que no se pueda pagar por debajo del laudo. Bueno, todas esas condiciones que se van a chequear para la inclusión, digamos, de las empresas y de las personas en la Ley de Empleo Integral, lo que buscan es promover el trabajo decente y que ese acceso al trabajo no sea, por ejemplo, en condiciones de informalidad, como sí ocurre en determinados departamentos del país. ¿Y cómo van a controlar que los subsidios justamente generen mayor empleo? Sobre todo pensando en ese grupo de jóvenes que tienen más del 20% de desocupación, que no pueden ingresar al mercado laboral, mujeres mayores, jefas de hogar, mayores de 50. ¿Cómo se va a controlar ese subsidio? Bueno, allí lo que nosotros estamos planteando es también un trabajo conjunto con las diferentes unidades del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la remuneración y con los laudos es una información que la Dirección de Trabajo, encabezada por Marcela Barrios, digamos, está en contacto permanente con la Dirección de Empleo y accedemos a esa información para tener ese control. También en lo que tiene que ver con las condiciones de las personas, por ejemplo, para chequear que una madre es jefa de hogar o las condiciones de la edad o las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Vamos a hacer todo un intercambio de información con los registros por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene esa información. Hay un convenio con el Ministerio de Trabajo para poder acceder a eso. Y a partir de allí, bueno, las empresas podrán, digamos, hacer sus demandas de trabajadores y nosotros chequearemos, digamos, la información de que todo eso esté correcto para habilitar, digamos, el incentivo o el subsidio a la contratación por parte de esas empresas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los que recién se están quedando desempleados, que además son relativamente buenos empleos en empresas tecnológicas? Por ejemplo, acá en Montevideo, en Paysandú, en 33 es distinto. ¿Ya se han comunicado? ¿Hay planes concretos para esa gente? Sí, nos hemos comunicado, hemos trabajado en conjunto también con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Estuvimos en Paysandú hace un par de semanas y estamos también en negociación con estos despidos recientes que hubo de estas empresas tecnológicas para justamente, a través del INEFOP ofrecer, por ejemplo, capacitación en otras áreas o en áreas de interés que la persona tenga para poder acceder rápidamente a un puesto de trabajo. Entendemos, digamos, que esos sectores que son dinámicos, lo que tiene que ver con software, automatización y demás, la tasa de desempleo comienza a ser un problema, pero también tenemos otras situaciones que agravian más la situación y en particular lo que es la situación de los jóvenes, de las personas afro, de las personas trans y en determinados lugares y en determinados departamentos del país. Allí a lo que estamos apuntando las baterías es para la inclusión de esas personas en el mercado laboral, porque uno de los objetivos que tenemos es reducir las desigualdades, que no se profundicen en el acceso a un buen puesto de trabajo. Te complejizo un poquito más esto respecto a, por ejemplo, la situación que de BAF o SABRE también responde, parece un tema global con incidencia de baja del dólar, así lo dicen los empresarios, pero también puede llegar a afectar, y hay preocupación, y el ministro de Trabajo también lo ha manifestado, los posibles impactos con este acuerdo que finalmente, si se concreta, entre Mercosur, Unión Europea. ¿Cómo nos estamos preparando como país? ¿Cuáles son los impactos que esperamos en el empleo? Bueno, allí estamos esperando, digamos, la información de unas consultorías que se encargaron a determinadas instituciones para ver estos efectos. Lo que sí empezamos a hacer es un trabajo en conjunto también con el INEFOP y con otras organizaciones sociales, tanto representantes de los trabajadores como representantes de los empleadores,
para tener, digamos, un estudio prospectivo de si esto empieza a regir, que la idea es que empiece a regir dentro de poco tiempo, prepararnos para enfrentar esa situación. Sabemos que, por ejemplo, el sector lácteo es un sector competitivo, o sea que puede tener puertas abiertas a través de este acuerdo que se realiza con Unión Europea, y bueno, y también sabemos que existen ciertos riesgos bueno, en cuanto a la industria manufacturera, de cómo se verá afectada con, sobre todo, la llegada de productos europeos a lo que es el mercado brasileño, lo que es San Pablo y demás. Entonces, bueno, allí tenemos como... Bueno, pero eso ya está vigente porque sí, es el Mercosur, estamos sí, hablando sí, de la sí. Unión No, Europea, digo que suma algo más. claro, hay que tener en cuenta esa suma, digamos, pero bueno, ahí lo que estamos trabajando es eso, es realizar un diagnóstico de cómo puede llegar a ser la situación con estos acuerdos que se concreten, pero en general nuestra perspectiva es de que las posibilidades de incursión en el mundo europeo para determinadas industrias puede ser un factor beneficioso y eso puede llegar a generar puestos de trabajo. Y para los que no son beneficiosos, ¿cuáles serían en más riesgo de industria manufacturera? Bueno, allí justamente lo que estamos trabajando también en conjunto con los actores sociales y también en contacto con el Ministerio de Industria, bueno, son soluciones para pensar en esto de si llegaran a ocurrir determinados desplazamientos en el mercado laboral, ¿sí? Nosotros lo que entendemos es que este acuerdo en general va a generar puestos de trabajo cuando hagamos la suma, que va a ser positivo. Lo que sí puede haber es un desplazamiento, digamos, de puestos de trabajo, de relocalizaciones de actividades, de algunas actividades hacia otras, y entonces lo que estamos pensando es en aquellas actividades, digamos, que son potenciadoras o que serán ganadoras, preparar a esos trabajadores que quizá sean desplazados para ese tipo de actividades, prepararlos para que estén en condiciones de acceder a un puesto de trabajo en esas actividades que nosotros entendemos van a ser potencialmente ganadoras. Tenemos que cerrar, pero para 30 segundos, la posible reducción o análisis de la jornada laboral de 48 a 40 sería una de las posibles soluciones o mitigar. Es una herramienta que estamos trabajando a la interna del Ministerio de Trabajo. Hemos estado sobre todo haciendo diagnósticos y análisis de las políticas y de las herramientas que se han llevado en otros países de América Latina, en Chile, en Colombia, en México, y bueno, estamos hasta ahora analizando cómo esos países procesaron la política y bueno, y seguramente una vez que tengamos todo ese material recabado podamos hacer un informe de propuestas para seguir estudiando el tema. Bueno, lo estaremos esperando ese informe. Federico Araya, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Nosotros ahora, ya prácticamente en el final, vamos a decir cómo van a abrir las principales monedas, bueno, en la apertura de las mesas de cambio. Y aquí tenemos que el dólar opera a 39.50, 42 con preventa respectivamente, el peso argentino 0,02, 0,20, el real 7,20, 8,90, el euro 44,55, 49,92 y la unidad indexada 6,49. Así será la apertura de los mercados locales. Llegamos al final de esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13 con Rosina Mallarini. Pasen ustedes muy bien.